Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que creo que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el mundo de las telenovelas turcas, específicamente en el fenómeno llamado pájaro soñador, o erkenci kuş, y a desentrañar un misterio que creo muchos de ustedes se han preguntado por qué Can Yaman quería tanto actuar con Demet Özdemir en esta serie. Ya saben que Pájaro Soñador fue un éxito rotundo, un verdadero boom, que conquistó corazones en todo el mundo. Pero detrás de ese romance mágico entre Can y Demet, Sanem y Can, hay mucho más que solo química en pantalla. Hay una historia, hay intenciones, hay decisiones que llevaron a que esta dupla se convirtiera en el fenómeno que hoy conocemos. Y hoy vamos a explorar todo eso. Así que si son fanáticos de Can Yaman, de Demet Özdemir, de las series turcas, o simplemente les gusta el chismecito y saber más sobre sus actores favoritos, están en el lugar correcto. Prepárense para descubrir datos curiosos, momentos icónicos y las razones detrás de la conexión especial entre estos dos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí amamos las telenovelas turcas y siempre estamos al día con las últimas novedades. Suscríbanse ya. Ok, empecemos con lo básico, ¿verdad? Pájaro Soñador fue la serie que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La historia es sencilla, pero cautivadora. Sanem, una joven soñadora, trabaja en la tienda de su padre y sueña con convertirse en escritora. Para evitar un matrimonio concertado, acepta un trabajo en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre, y bueno, el resto es historia. El amor, los malentendidos, las intrigas, las idas y venidas. Todo eso, sumado a una química palpable entre los protagonistas, hizo que la serie fuera un éxito instantáneo. Pero ¿por qué Can Yaman, un actor ya con cierta trayectoria, estaba tan interesado en participar en Pájaro Soñador? La respuesta, como muchas veces, no es simple, pero podemos desglosarla en varios factores clave. Primero, hablemos de la ambición de Can. Este chico no es solo un actor, es un actor con visión. Él no solo quería interpretar papeles, quería ser protagonista de una historia que calara hondo en el público. Quería ser reconocido, querido y admirado. Pájaro Soñador le ofreció exactamente eso. El papel de Can Divit era un personaje con muchas capas, un hombre atractivo, misterioso, con un pasado, con miedos, con sueños. Un personaje que le permitía a Can mostrar su talento actoral en diferentes facetas, desde el drama hasta la comedia romántica. Antes de Pájaro Soñador, Can ya había demostrado su valía en otras producciones, pero sentía que aún no había encontrado el papel que lo catapultara a la fama masiva y que le permitiera exhibir todo su potencial. Sabía que el personaje de Can Divit tenía todos los ingredientes para lograrlo. Un protagonista masculino con una personalidad compleja y atractiva, un hombre de negocios con un lado sensible, y con una historia personal que justificaba sus acciones y decisiones. Can, como muchos actores de renombre, no se conforma con la mera interpretación, él busca la conexión profunda con el personaje, la comprensión de sus motivaciones y la capacidad de transmitir emociones auténticas al público. El guión de Pájaro Soñador le brindó ese espacio, ese lienzo donde podía pintar al personaje con sus propios colores y matices. Can no solo veía el éxito potencial de la serie, sino también la oportunidad de desarrollar su crecimiento artístico y profesional. Deseaba asumir un papel que le exigiera explorar diferentes registros actorales y demostrar su versatilidad. Y sin duda, Can Divit le permitió hacerlo. En cada escena, Can exploraba una nueva faceta del personaje, la dureza profesional, la vulnerabilidad emocional, la pasión amorosa y la lucha interna. Segundo, el guión. El guión de Pájaro Soñador era fresco, divertido y con una temática que resonaba mucho con el público joven, sobre todo el femenino. La historia de amor, el ambiente de la agencia de publicidad, los personajes secundarios entrañables. Todo estaba cuidadosamente construido para atrapar a la audiencia y mantenerla enganchada semana tras semana. Un buen guión es fundamental para el éxito de una serie, y Can lo sabía. Él vio el potencial de la historia y supo que podría ser un proyecto exitoso. El guión de Pájaro Soñador no solo presentaba una historia de amor, sino que también abordaba temas relevantes para el público contemporáneo, como la búsqueda de la identidad, la lucha por los sueños y la importancia de la libertad personal. La serie se convirtió en un espejo de las aspiraciones y anhelos de la audiencia, creando una conexión emocional profunda y duradera. Los diálogos eran ingeniosos y llenos de humor,
lo que mantenía al público entretenido y enganchado. Además, la trama estaba llena de giros inesperados y sorpresas que mantenían la intriga y el interés en cada episodio. El guión era ágil, dinámico y no caía en los clichés típicos de las telenovelas románticas. Era una bocanada de aire fresco para el género. Khan, como buen actor, no solo se fijó en el potencial romántico de la historia, sino también en la calidad de la escritura, la profundidad de los personajes y la originalidad de la trama. Él entendía que un buen guión es la base fundamental para el éxito de cualquier proyecto audiovisual. Y en este caso, Pájaro Soñador tenía un guión sólido, bien estructurado y con un gran potencial para conectar con la audiencia. El guión de Pájaro Soñador no solo se centraba en el romance principal, sino que también desarrollaba historias secundarias que enriquecían la trama y aportaban un valor añadido a la serie. Los personajes secundarios, con sus propias problemáticas y relaciones, contribuían a crear un universo más amplio y diverso. Tercero, la oportunidad de trabajar con Demet Özdemir. ¡Ay, Demet! Ella también es un torbellino de talento y carisma. ¿Pero por qué específicamente Demet? Bueno, aquí entra en juego algo muy importante, la química. La química entre los actores es crucial para el éxito de una telenovela romántica. Los espectadores deben creer en el amor que se profesan los personajes, y para eso, debe existir una conexión especial entre los actores. Y créanme, la conexión entre Khan y Demet fue evidente desde el primer momento. Se notaba en la pantalla, en sus entrevistas, en sus redes sociales. Parecía que se conocían de toda la vida. La química entre Khan y Demet no fue algo que se construyó artificialmente, sino que surgió de forma natural. Ambos actores tenían una gran facilidad para conectar, reír y compartir momentos de complicidad. Esta conexión se reflejaba en cada escena, transmitiendo al público una sensación de autenticidad y credibilidad. La conexión entre los actores no solo se limitaba al plano profesional, también se extendía al ámbito personal. Se rumorea que ambos compartían intereses comunes, como el gusto por la música, el arte y los viajes. Esto fortaleció su relación y les permitió crear una dinámica de trabajo fluida y divertida. Demet Özdemir, con su carisma y talento, encajaba a la perfección en el papel de Sanem. Su interpretación era natural, espontánea y llena de matices. Su química con Khan era innegable y la combinación de ambos actores fue la clave del éxito de la serie. La elección de Demet como compañera de reparto no fue casualidad. La productora y el equipo de dirección buscaron a una actriz que, además de ser talentosa, tuviera una química especial con Khan. Demet, con su energía y personalidad, cumplía con todos los requisitos y rápidamente se convirtió en la elección ideal. Muchos especulan que la decisión de Khan de participar en Pájaro Soñador también pudo haber estado influenciada por la buena relación que tenía con el director y el equipo de producción. Trabajar en un ambiente agradable y con personas con las que te sientes cómodo es muy importante para un actor, y eso, sumado a un buen guión y a una compañera de reparto con la que había química, era la fórmula perfecta para el éxito. La producción de Pájaro Soñador se caracterizó por un ambiente de trabajo profesional y armonioso. El director y el equipo técnico eran reconocidos por su experiencia y su capacidad para crear un ambiente de trabajo positivo. Esto permitió a Khan y Demet sentirse cómodos y concentrados en su trabajo. Khan, como actor experimentado, valora mucho el ambiente de trabajo en el que se desarrolla un proyecto. Para él es fundamental contar con un equipo profesional y comprometido que comparta la misma visión y que apoye su trabajo. En Pájaro Soñador encontró ese ambiente ideal, lo que le permitió dar lo mejor de sí mismo. La relación de Khan con el director y el equipo de producción iba más allá de lo profesional, existía una conexión de amistad y respeto mutuo. Esto facilitó la comunicación, el intercambio de ideas y la resolución de problemas. Además, el director le brindó a Khan la libertad creativa que necesitaba para desarrollar su personaje. Ahora hablemos un poco de la percepción pública. Durante y después de la emisión de Pájaro Soñador, los rumores sobre una posible relación entre Khan y Demet fueron constantes. La gente los veía juntos, reían juntos, se miraban. Y claro, era inevitable pensar que algo más estaba pasando. Aunque ellos siempre mantuvieron que eran solo amigos, la chispa entre ellos era innegable. Y esto sin duda ayudó a mantener el interés del público en la serie. Los fans querían saber, querían descubrir, querían ver si esa magia traspasaba la pantalla. La química entre Khan y Demet, sumada a la trama romántica de la serie, generó una gran expectación entre el público.
Los fans se involucraron emocionalmente en la historia y deseaban ver si el amor de Sanem y Khan se materializaba también en la vida real. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de debate y especulaciones sobre la relación de los actores. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada y cada comentario para tratar de descubrir si había algo más que amistad entre ellos. La expectación generada por los rumores contribuyó a aumentar la popularidad de la serie. Los fans, atraídos por la posibilidad de ver a sus ídolos juntos, se mantenían enganchados a la trama y seguían cada episodio con gran entusiasmo. Los medios de comunicación también se hicieron eco de los rumores, lo que contribuyó a amplificar la cobertura de la serie y a aumentar el interés del público. Las entrevistas con los actores, las fotos juntos y los eventos promocionales generaron aún más especulaciones. Recordemos también que Can Yaman, desde el principio de su carrera, siempre ha sido un actor muy meticuloso con su imagen y con los proyectos en los que participa. Él no se conforma con cualquier papel, siempre busca historias que le permitan crecer profesionalmente y conectar con el público. Pájaro Soñador le ofreció una plataforma perfecta para eso. Le dio visibilidad internacional, lo convirtió en un ídolo y le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Can Yaman, con una visión clara de su carrera, siempre ha buscado proyectos que le permitan demostrar su talento y conectar con el público. Pájaro Soñador cumplió con todos sus requisitos, ya que ofrecía un personaje complejo, una historia atractiva y una oportunidad de proyección internacional. La elección de participar en Pájaro Soñador fue estratégica por parte de Can. Él sabía que la serie tenía un gran potencial para convertirse en un éxito y que le abriría las puertas a nuevas oportunidades. Can siempre ha cuidado su imagen y ha evitado polémicas que pudieran afectar su carrera. Su participación en Pájaro Soñador fue una decisión meditada, que le permitió consolidar su imagen como actor y proyectarse a nivel internacional. Can no solo se preocupaba por la calidad de los proyectos en los que participaba, sino también por su imagen pública. Sabía que una buena reputación era fundamental para su éxito profesional. Y no podemos olvidar, por supuesto, el impacto cultural de Pájaro Soñador. La serie rompió barreras y llegó a audiencias de todo el mundo. Promovió la cultura turca, la moda, el estilo de vida. Y Can Yaman se convirtió en un embajador de Turquía en muchos países. Su imagen se asoció directamente con la serie, y eso le dio un prestigio y una reputación que le abrieron muchas puertas. Pájaro Soñador no solo fue una serie de televisión, sino un fenómeno cultural. La serie despertó el interés del público por la cultura turca, la moda y el estilo de vida del país. La serie promocionó destinos turísticos, gastronomía y tradiciones turcas, lo que generó un aumento del turismo y la inversión en el país. Can Yaman, gracias a su papel en Pájaro Soñador, se convirtió en un embajador de Turquía en el mundo. Su imagen se asoció directamente con la serie, lo que le permitió representar a su país en eventos internacionales y promocionar su cultura. La popularidad de la serie y de sus protagonistas impulsó la industria de la moda turca, que se vio beneficiada por el interés del público en los vestuarios y el estilo de los personajes. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Can Yaman quería actuar con Demet Özdemir en Pájaro Soñador por muchas razones. Por ambición, por el guión, por la oportunidad de trabajar con Demet, por el ambiente de trabajo, por la proyección internacional. Y por supuesto porque sabía que tenía un proyecto ganador entre manos. Él entendió el potencial de la serie y lo aprovechó al máximo. La decisión de Can de participar en Pájaro Soñador fue una estrategia integral que consideró todos los aspectos del proyecto. Él sabía que la serie tenía todos los ingredientes para convertirse en un éxito, un buen guión, un elenco talentoso, una producción de calidad y una proyección internacional. Can, con su ambición y visión, supo identificar el potencial de la serie y supo cómo aprovecharlo para impulsar su carrera. Su participación en Pájaro Soñador fue un punto de inflexión en su trayectoria y le abrió las puertas a nuevas oportunidades. La química entre Can y Demet, sumada a la calidad de la producción y a la trama romántica, generó un gran interés entre el público y consolidó el éxito de la serie. Pájaro Soñador fue, sin duda, un punto de inflexión en la carrera de ambos actores. Los convirtió en estrellas internacionales, les abrió las puertas a nuevos proyectos y les dio la oportunidad de conectar con millones de personas en todo el mundo. Y todo comenzó con una decisión, la decisión de Can Yaman de apostar por esta historia y de compartirla con Demet Özdemir. Y afortunadamente la apuesta salió perfecta. La serie Pájaro Soñador no solo impulsó la carrera de Can y Demet,
sino que también generó un gran impacto en la industria del entretenimiento turca. La serie abrió las puertas a nuevas producciones y contribuyó a la proyección internacional de los actores turcos. El éxito de la serie demostró la importancia de la química entre los actores y de la calidad del guión en la creación de una producción exitosa. Así que, ya lo saben, detrás de la magia de Sanem Khan, hay mucho trabajo, mucha ambición, mucha química y muchas decisiones estratégicas. Y eso es lo que hace que el mundo de las telenovelas turcas sea tan fascinante. Detrás del éxito de Pájaro Soñador, hay una combinación de talento, esfuerzo, estrategia y suerte. La serie, con su historia, personajes y producción de calidad, logró cautivar a un público global. Las telenovelas turcas, con su diversidad temática y su calidad de producción, han conquistado el mundo y se han convertido en un fenómeno cultural. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Pájaro Soñador, y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la serie? ¿Qué es lo que más les gusta de Khan y Demet? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? Cuéntenmelo todo. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.